Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Hoy es día de Nochebuena, mañana día de Navidad, pero nada, tenemos que estar en el aire con ustedes, conversando sobre los temas de más actualidad por el momento. Queremos comenzar haciendo dos salvedades de lo que es la continuidad del Estado. En este país tenemos la tradición, o los políticos tienen la tradición, especialmente cuando llegan al gobierno, a no darle continuidad a lo que hizo el gobierno anterior. Y otras cosas es como que no se planifican las instituciones gubernamentales al momento de actuar, es como si tuvieran una competencia interna. Pero eso no es en este gobierno, es la tradición del país. ¿Por qué? Porque yo vi ahora que hay gente planteando la necesidad de un puente para Villamella. Señores, pero en la gestión de gobierno pasada, hicieron un pequeño puente, la CAS hizo un pequeño puente para cruzar una tubería de agua, o sí, creo que de agua potable. Perfecto. Pero, ¿y qué costaba hacerlo un poco más amplio y que ese mismo puente sirviera para las dos cosas? Para la tubería de agua y para el tránsito vehicular. Pudo incluso hasta alguien ingeniarse y decir, bueno, por razones de seguridad, vamos a hacer este puente solo para que crucen por ahí los vehículos pesados. Nada más. Ocurre que ahora el puente de Villamella no da abasto. Ahora no, desde hace mucho, no da abasto, pero además de eso, tiene un elevado nivel de deterioro. Volvemos a lo que decíamos en principio, continuidad del Estado. Se hace un puente, ahora también están planteando los técnicos la necesidad de un puente al lado, un puente paralelo al puente de la 17 o puente Francisco de los Rosarios Sánchez. Pero hace pocos años se hizo un puente al lado para el metro de Santo Domingo, por el cruce del metro. Y no se le ocurrió a alguien que pudo haberse hecho un puente de 2 niveles, como yo lo he visto en Estados Unidos, que hay puentes donde pasa un tren debajo y arriba tiene otra plataforma y pasan los autos. Y a alguien no se le ocurrió esa idea, que en toda parte del mundo hay puentes de 2 niveles. No, ahora hay que hacer otro puente al lado de ese que se hizo. En Villamella se hizo un pequeño puente, es verdad, pequeño para una tubería, pero si se hubiese colocado unos cuantos metros más hacia la derecha, se hubiese sido un puente de multiuso. Cruzan la tubería del agua y al mismo tiempo pueden cruzar vehículos. Pero nadie se le ocurre, como que no piensan en el futuro, piensan en el día a día, piensan que las cosas hay que hacerlas para sea esta gestión, esta generación que la vea. Y ahí entonces a veces trabajamos 2 veces. 2 veces. Pero es una tradición tal, señores, que vayan a la feria 1955. La feria llena de edificios gubernamentales y nunca al constructor no se le ocurrió que había que hacerle parqueo. El Huacal, 14 pisos de oficinas gubernamentales y el que lo hizo no se le ocurrió hacerle un parqueo. ¿Para qué hay universidades sin parqueo? Universidades, le dan un permiso para una universidad y quien lo autoriza no piensa en que necesita un espacio para colocar vehículos. Y por eso ustedes ven que el entorno de las universidades, especialmente las universidades privadas, el entorno de esas universidades es un pandemonio. La gente no puede ni vivir por ahí. Y paradójicamente, quizá por la cantidad de terreno, la UAS, la Universidad del Estado,
que se fundó hace más de 500 años, es la única que tiene disponibilidad de parqueo. Pero hay universidades, por eso yo responsabilizo a las actualidades, a autoridades de los últimos años. Porque podría decirme, bueno, pero esa universidad se aprobó cuando aquí había el parque vehicular, eran 5.000 carros. No. Hay universidades que fueron aprobadas cuando ya la capital tenía 1 millón de vehículos y se la aprobaron sin parqueo, sin espacio para estacionamiento. Y ahora viene lo más grave de esto, señores. Muchos de ustedes recordarán en la gestión del presidente Hipólito Mejía, que fue el 2000-2004. En esa gestión se produce, el atentado a la Torre Gemela fue en el 2002. Al año siguiente se produce, en el 2003 se produce la invasión de Estados Unidos a Irak, con el argumento de que había arma química. 10.000 argumentos, luego se demostró eran mentiras. Pero la realidad fue que se produjo la invasión. Hipólito, de sabroso, porque no se puede decir otra cosa, de sabroso y de chupamedia de los yanquis, agarra y coge un grupo de soldados y lo envía a Irak. Como que nosotros teníamos algo que ver con eso. Y a esos soldados se le hicieron promesa que muchos de ellos pensaron que cuando regresaran de Irak, que era un infierno, porque estaban en la guerra, iban a venir a la gloria. Señores, a esa gente no se les reconoció ningún mérito, ni se les pagó siquiera el compromiso que se había contraído con ellos. No lo cumplió Leonel, no lo cumplió Danilo. Señores, tuvo que volver Hipólito al poder. Y digo Hipólito al poder porque aunque el presidente Abinader, estoy seguro que esa presión vino del sector de Hipólito para reconocer a esos soldados. Porque fue Hipólito que lo envió. Y ahora, y eso es bueno a media. Porque muchos de esos soldados, señores, son los familiares, ahora van a tener que recibir el dinero y recibir los créditos que le tocó a ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos murieron esperando ese dinero. Y otros están tan envejecidos y ni idea tienen de eso. Eso me recuerda esa famosísima novela de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. El coronel murió esperando una pensión. Muchos de estos murieron esperando que se les reconociera su participación en la guerra de Irak y que le pagaran el dinero comprometido por esa acción. Es una especie como moderna del coronel no tiene quien le escriba. Y eso pasa en este país. Los compromisos de un gobierno, de los gobiernos que vienen, a veces no lo quieren asumir. Tienen que ser o sectores muy poderosos en términos económicos o enquistados en la estructura del poder, o sectores que puedan hacer demasiado ruido para poderle dar continuidad. Mencioné ese caso de Irak, pero le voy a mencionar otro caso ahora de Invivienda. Hipólito, también en su gestión, entregó como 700 apartamentos en Invivienda y se remozó una parte de eso. Invivienda siempre ha sido, como es un proyecto que tiene un sello del PRD, siempre ha sido un proyecto abandonado por los gobiernos contrarios. Lo abandonó Balaguer, el PLD nunca ha hecho nada en vivienda, ni siquiera ha faltado una calle. Un grupo de haitianos se han apoderado de muchos de esos apartamentos que quedaron a medio construir. Y el asunto es que, aunque Abinader prometió que eso se iba a rescatar, porque el papá, don Pedro Bonilla, que es el papá del director, del ministro de Vivienda, o sea, ya murió, pero es el padre del ministro de Vivienda, parece que el ministro de Vivienda quiere rescatar en vivienda como una forma de rendir tributo a la memoria de su padre. Y ojalá sea así.
y ojalá desalojen a todos esos ocupantes ilegales de esos apartamentos. Pero hay otra cosa. Muchos de esos apartamentos entregó Hipólito. En la gestión de Leonel Fernández, de los 8 años, y en la gestión de Danilo Medina, de 8 años, no le bloquearon a los propietarios, le entregó Hipólito, y le crearon una especie de un bloqueo al pago. Y mucha de esa gente, que ya tiene más de 20 años viviendo ahí, no paga. Pero no paga no porque no quiere, es porque en el INVI no le cobran. Cuando van dicen que no, que esos apartamentos tienen 2 o 3 asignaciones. Incluso yo conozco el caso de uno, dice no, hace 50 años, oigan, hace 50 años, cuando ese proyecto se estaba haciendo en plano, se le asignó un apartamento a una persona y ese es el apartamento que usted tiene. Pero nadie lo ha reclamado, ese apartamento, nunca. Pero ese uno nada más, es uno. Un caso estoy mencionando, pero yo le puedo mencionar 100, 200 casos de personas que están en esa situación en vivienda. ¿Por qué? Porque los gobiernos sucesivos no le dieron continuidad. Porque como era un proyecto, aparentaba ser un proyecto del PRD, y que luego Hipólito tuvo que volver a tratar de rescatarlo, y que ahora Abinader está haciendo lo mismo. Y ojalá esta parte la cumplan, que asfalten esas calles, que desalojen a los ocupantes ilegales, y que a los que viven y fueron asignados de manera legal, pues a esa persona se le cobre y se le dé su título. Que se le cobre. Porque mucha de esa gente no quiere que se los regalen, pero que solamente le permitan pagarlo. Y eso, todos estos casos he mencionado, han sido casos propios de los países subdesarrollados, donde los proyectos no se asumen como proyectos de Estado, sino como proyectos particulares de una gestión de gobierno o de un partido. Y eso es lo que crea, señores, lo que crea o lo que estanca el desarrollo de un país. Lo estanca. Abinader, por lo menos, con el asunto del metro, por ejemplo, Abinader es una necesidad. Lo del teleférico para mí es un disparate, pero lo del metro es una necesidad. Y Abinader le ha dado continuidad. Y eso ya va a ser obligatorio. Todo gobierno que venga a tener que en ese periodo anexar una línea al metro, porque todos los países del mundo tienen que hacerlo. Hay un crecimiento poblacional, hay un crecimiento de la demanda, y el mundo tiene que girar en torno al transporte masivo. O sea, no puede estar en torno a lo que es el transporte individual. Fíjense, señores, en un vagón de un metro, un solo vagón del metro, caben más personas que en 25 carros públicos. Entonces, para usted mover 60 pasajeros, usted lo puede hacer en una guagua, en un autobús, pero para usted mover 60 pasajeros necesita 10 carros. Entonces, ese transporte individual, ese transporte de carro, ese transporte de concho, eso hay que eliminarlo. Y eso lo saben, por eso hay que no importa el gobierno que sea, pero el metro tiene que seguirse ampliando y hay que darle continuidad a esa obra del Estado, que ya es una obra de la sociedad dominicana. No podemos volver atrás y en algunos aspectos hemos ido como reculando. Así pasó con el asunto del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el voto electrónico, cuando todos los países del mundo están girando hacia la electrónica, hacia la votación digital, para agilizar los procesos, para viabilizar los procesos electorales. Nosotros aquí ahora volveremos el año que viene a las elecciones en las que se cuentan con granito de arroz los votos, o con grano de maíz. O sea, todo el mundo lleva un bolsillo lleno para ir contando los votos, y los más inteligentes podrán hacerlo entonces con un papelito y rayitas.
Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos de nuevo aquí con Coloquio Cultural.